Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos estén mirando. Esto es Camino Amarillo, les doy la bienvenida. El programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia y el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Yo soy Mariana Estrada. Nos importa mucho su opinión, sus comentarios. Por favor, mándenos cualquier cosa que tengan duda para este programa, para este tema que es, para mí, bueno, estoy con el doctor Mario Sabán, te doy la bienvenida, mi amigo Mario, ¿cómo estás? Gracias, María. La verdad que gracias, muy, muy feliz, honrado de estar aquí, que me hayas nuevamente invitado a tu programa. Y bueno, vamos a ver de participar, ¿no? Entre todos los que nos están oyendo del tema propuesto, que es un tema candente. Muy, muy candente, sí, Mario. Bueno, déjame presentarte. Mario Sabán se ha especializado en la aplicación práctica de la cábala aplicada a la psicología, al desarrollo humano y espiritual del ser humano. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. Y ha publicado hasta el momento, a ver, corrígeme si no estoy bien, 18 libros. Bueno, no quiero corregirte porque va a parecer egoico, No, es decir, bueno, mi corrección va a parecer, bueno, hasta ahora 24, pero no, no pasa nada. 24. Se han Bueno, yo, sumado, se han sumado seis más en los últimos, bueno, más o menos 5 años. Bueno, también calculemos que en medio de la pandemia, las investigaciones, claro, estando encerrado 24 horas, aparecieron 2 libros o 3 más ese año de la pandemia, porque claro. lo aproveché mucho para poder escribir, ¿no? Sí, 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 Entonces, por sí. eso el salto a los 24 libros. Ah, buenísimo. El último, recién salido de Rono Keter, El éxtasis de la eternidad. Así es. Ah, bueno, que ya haremos una entrevista sobre eso porque me parece una maravilla, porque leía un poco la sinopsis y dices que es posible vivir la experiencia de la luz de Dios y de la eternidad y del absoluto de Dios en este plano. Entonces Así es es, muy de eso interesante. se Bueno. trata, de eso se trata mi último libro, el concepto de lo que, bueno, habitualmente en las religiones se denominaba vida eterna, que hay que comprenderlo bien, pero que es ese éxtasis en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, hablaremos en otro momento de esto, que por supuesto con mucho cariño analizaremos mi última obra, que nada, salió hace poco, en octubre de este año, hace un mes. Así es, está recién salidito del horno. Mario, bueno, Así nada es. más recordarles que en Barcelona, resides en Barcelona, tú eres de Argentina, pero tienes un centro de formación donde impartes cursos y consultorías presenciales, eh, que se llama Psicología y Cábala, es la Escuela de Psicología y Cábala, que también hoy está online y también es posible acceder desde cualquier parte del mundo a estos cursos, que es una maravilla. Y bueno, además te la pasas, bueno, no te la pasas, porque tú has dicho muy bien que de repente ya te cansas de estar viajando y quieres paz, ¿no? Para escribir, Sí, sí, etcétera, pero sí la viajas verdad que mucho. sí. Afortunadamente viajas mucho, has venido a México y bueno, a cualquier parte del mundo donde impartes conferencias, seminarios y cursos sobre estas líneas distintas de investigación alrededor de la Kabbalah, que es muy interesante porque hablas hay muchas cosas, todo se relaciona con la Kabbalah, entonces es muy bonito todo este trabajo que haces, Mario. Y bueno, como decíamos, hoy nos ocupa un tema muy complicado, muy, muy doloroso, pero que es importante hablarlo y te doy las gracias, doblemente gracias, porque son temas complicados de repente de abordar, ¿no? Porque hay mucha emoción alrededor de estos temas, muchísima, y de repente yo revisaba, bueno, ni siquiera revisaba, o sea, fui a ver tu Facebook y alguien te ponía, Mario, es que no te has pronunciado sobre el conflicto y tú me decías, cuando yo te propuse el tema, me decías, yo no soy político, yo hablo de espiritualidad, yo no voy a dar consejos a los políticos, y aquí en Camino Amarillo no queremos que hagas eso, cero, pero sí es importante hablar de los temas que están sucediendo en el mundo, sobre todo porque si la espiritualidad no llega a Malhut, no tiene ningún sentido hablar de ella, Totalmente, pues en el totalmente de éter. acuerdo. Totalmente de acuerdo. La espiritualidad no es indiferencia,
Así que en primer lugar ya te digo que indiferentes no somos a los conflictos que hay. En segundo lugar, menos indiferentes cuando atacan a tu familia. El ataque del 7 de octubre a Israel y yo, en mi condición de judío, fue que se ha atacado a mi familia. Y entonces las emociones, de alguna manera, se elevan a otro rango. Es decir, cambia totalmente. Y el problema que tenemos en el mundo espiritual es intentar unir al mismo tiempo que te intentan dividir. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Es decir, el ataque del 7 de octubre queda claro que fue un grupo terrorista que lo que hizo es golpear a la población civil, matar a mansalva de una manera alocada. Sabían que si esto pasaba, indudablemente el Estado de Israel iba a reaccionar, porque era lo lógico, y entonces entras en una espiral donde la espiral es la guerra, indudablemente. Cuando ya estás metido en una guerra, ya no existe lo que se llamaría algo que tenga que ver con ninguna proporción. Es decir, si tú vas a la Segunda Guerra Mundial y ves, por ejemplo, qué es lo que pasó con Inglaterra para tirar abajo a Hitler, lo que hizo Inglaterra era bombardear las ciudades de Alemania y morían miles y miles de civiles. Y lo mismo Hitler cuando atacaba Inglaterra. Con lo cual, cuando uno ya está en la guerra, cuando uno ya está en la guerra, ya de alguna manera el problema que, digamos, que sucede en una guerra es que se pierden todas las coordenadas en las que uno estaba hablando por la paz y por la unión. Es decir, el problema es que el que habla desde la paz queda como totalmente fuera de juego, ¿no? Sobre todo dos partes que están en conflicto, sobre todo donde uno desde su origen ya te afecta, porque claro, no es lo mismo la guerra de Ucrania contra Rusia que si México entrara en guerra, porque queda claro que si México entra en guerra, a ti te puede doler más como mexicana, pero Claro, esto claro. es completamente lógico. Es decir, si a ti entran a México y empiezan a matar gente en México, tú no vas a actuar como ser humano en principio. Lo primero que tenemos como clan tribal es la solidaridad de la tribu. Entonces tú como mexicana te va a doler la muerte de los ucranianos, pero están como lejos de tu identidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, si te atacan en México y te matan 1.400 personas mexicanas sin ton ni son, tú sí. como mexicana indudablemente te va a doler más. Entonces, primera cuestión. La primera cuestión es que cuando hay un ataque a la familia, y en mi caso a las 1.400 personas que fueron asesinadas el 7 de octubre y después las 240 secuestradas, claro, atacaron a mi familia. Y cuando atacan a tu familia, ya pierdes la objetividad, porque tus emociones es, vamos a buscar a quien me atacó, digamos. Porque es algo lógico, porque si tú como mexicana te pasa esto, sales, ¿no? Hay un problema emocional, hay un problema emocional. Y entonces entramos en la espiral de guerra. Cuando los seres humanos entramos en una espiral de guerra, entran cosas muy salvajes dentro de una espiral de guerra. Ya nadie se puede frenar de alguna forma en esta espiral de guerra. Por más honorable que sea la guerra, pueden ir muriendo. Siempre que se comienza una guerra, mueren civiles. Quiere decir que cuando el 7 de octubre Hamas mató 1.400 civiles israelíes, sabía que iban a morir cientos de civiles en Gaza por parte palestina porque Israel iba a reaccionar. Lo cual quiere decir que todos los muertos civiles de Gaza no tiene una culpabilidad directa a Israel, sino que Hamas, que es la que asesinó a las 1.400 personas. Eso a mí me queda clarísimo, porque el problema es el que inicia la guerra. Es decir, Ucrania no tiene la responsabilidad de matar rusos. Rusia invadió Ucrania. Por lo tanto, si Rusia invadió Ucrania, todos los rusos que mate Ucrania son responsabilidad de Rusia, no de Ucrania. Yo creo que aquí hay que comprender quién comienza el conflicto, quién comienza una guerra, ¿no? Y luego que te das cuenta la hipocresía de la política, ¿no? Es decir, por ejemplo, el señor Putin en una guerra terrible contra Ucrania hablando de la paz en Gaza. Te agarras la cabeza de los políticos, porque tú dices, pero estos políticos nos dirigen a nivel mundial, ¿no? Erdogan también, el de Turquía, pidiendo la paz en Gaza y matando kurdos todos los días y encarcelando kurdos. Por lo tanto,
si empiezas a reflexionar sobre la cuestión política, sea la de México, la de Ucrania y Rusia, la de los kurdos con la de Gaza, todas, te vas a dar cuenta de que a los políticos en general no les interesa la vida humana. Y creo que aquí entramos en un tema muy grave. Aquí entramos en un tema muy grave. Es decir, y aquí tenemos que hablar de todos los políticos a nivel mundial sin tipo de discriminación, de Estado, de religión, de nada. Los seres humanos, la humanidad se tiene que dar cuenta que en este momento los políticos no nos representan. Es decir, los políticos nos están enviando a la guerra. Alguien dio la orden al grupo Hamas de hacer lo que hizo. Algún político en algún lugar del mundo, yo no sé dónde, dio la orden de esa masacre. Quiere decir que hay alguien que dio la orden de matar, sabiendo las consecuencias de que se iba a entrar a una guerra. El señor Putin dio la orden de entrar en Ucrania, sabiendo los miles y miles de jóvenes ucranianos y rusos. Es decir, hay alguien que da una orden de matar desde la política, sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que desde el punto de vista espiritual, claro, nosotros estamos comprometidos con la paz. Pero a ver, yo quiero hablar con la paz con el que no me mate. Porque ¿cómo hablo con la paz con el que me quiere matar? Es decir, en la espiritualidad tampoco somos naif y somos inocentes, en el sentido de que si hablamos de la paz, hablamos entre todos. Hace poco el señor Putin estuvo en una reunión de la Comisión Europea y dijo, estoy preocupado por la paz en Ucrania. Le dijeron, mira, retírese de Ucrania y la paz llega mañana. Así de simple. Quiere decir que yo creo que hay intereses económicos y políticos que son Sí, muy peligrosos, y que los políticos no están a la altura. Es decir, si hay políticos que nos llevan a la guerra, es en algún lugar del mundo hay un político que decidió que el 7 de octubre ese grupo jamás entrara y matara a 1.400 personas y se llevara 240. Y esa misma persona que tomó esa decisión sabía de las consecuencias de entrar en la guerra. Es decir, sabía que las consecuencias de entrar en una guerra ya son impredecibles, porque no sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Pero esto no por lo de Gaza, esto en cualquier guerra, en cualquier tipo de guerra. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar de pedirle a nuestros políticos en todos los países del mundo, porque la gente de Gaza está sufriendo, pero claro, la gente de Gaza está sufriendo porque sus representantes que eran el grupo Hamas era un grupo terrorista. Este es el problema. Es decir, en vez de invertir en calles, en vez de invertir en edificios, en vez de invertir en la buena vida, se robaban el dinero en las cuentas privadas. Y esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de realidad. Yo no hablo desde ninguna ideología. Aquí hay que salir de las ideologías, porque las ideologías también hacen mucho daño. Este es otro problema. sí. Porque mira, hipocresía general. ¿Ves al Papa Francisco recibiendo a palestinos de Gaza que sufrieron las consecuencias de la guerra? Y ves al Papa Francisco recibiendo a israelíes judíos? ¿Cómo? El representante cristiano que quiere que judíos e islámicos estén juntos. Otra hipocresía más. Hace un año, dos países cristianos, Rusia y Ucrania, están en guerra. Yo no vi que el Papa Francisco vaya a Rusia o Ucrania a pedir la paz. Entonces, la gran cuestión es así. Claro, cuando salen las noticias, Rusia invadió Ucrania, nadie se da cuenta de que Rusia es un país cristiano. Ahora, la pregunta es, si Rusia es un país cristiano, ¿cómo puede ir a la guerra un país cristiano que se supone que lee el Evangelio y lee el amor al prójimo? Aquí hay algo que no me cierra. Es decir, a mí hay algo que hay algo como extraño aquí. Hay algo que huele mal a nivel político. Hay algo que huele mal a nivel de la política internacional, seas el que seas. Seas el que seas, hay algo que huele mal. ¿Por qué? Porque la pregunta es, a ver, eh, se supone que Rusia es cristiana. Muy bien, Rusia es cristiana. Se supone que Rusia tiene que tener valores cristianos. Muy bien. Un país que se dice cristiano y que estudia el Evangelio, y Jesús en el Evangelio dice amarás a tu prójimo, ¿cómo le declara la guerra a otro país cristiano? Porque imagínate, si sería otro país de otra religión, Cualquier país, ¿no? Cualquier país, cristiano o no. Ajá. claro, pero si sustentas los valores del cristianismo, si sustentas los valores del cristianismo
Y si tú te dices seguidor de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret dice amar al prójimo e inclusive amar al enemigo, ese Estado, si es cristiano, no puede entrar en guerra. Por lo tanto, si entra en guerra, esa gente dejó de ser cristiana. Para mí, dejó de ser cristiana porque no sigue las enseñanzas éticas de Jesús de Nazaret de ninguna manera. Y lo mismo una persona islámica que dice que va a morir como mártir y se va a suicidar o va a matar gente, porque esa persona no es creyente, esa persona está desconectada de Dios. Todo el que mata en nombre de la religión está desconectado de la divinidad, pero todo el que mata en razón de cualquier cosa, es decir, en realidad yo te digo algo, en el disfraz de la política y en el disfraz de la religión, lo que hay dentro son asesinos. Es decir, acá hay asesinos. Acá no hay causas por las cuales hacer un asesinato. No, no, ninguna causa te tiene que llevar al asesinato. Y entonces, acá hay mucha gente que dice, la causa tal, la causa cual. Mire, usted es asesino. Si usted mató bebés y usted mató gente, usted es asesino por la causa que sea, la causa del marxismo, la causa de México, la causa de Gaza o la causa de Groenlandia. Por ninguna causa La causa los de... asesinos pueden estar disfrazados de las causas. Es decir, yo creo que aquí lo que tenemos que mirar de fondo es que aquí hay gente que asesina disfrazada de causas religiosas o políticas. Y esto me parece que es el problema. Y vuelvo a reiterarte, venga de donde venga ese asesinato. Cuidado, porque también en ese asesinato recordemos que un judío ultraortodoxo, fanático, mató a Rabín, que quería hacer la paz, y esta persona se decía judía. Esta persona para mí no es judía, está desconectada de la divinidad porque no puede matar. Entonces, yo no estoy hablando de otros, estoy hablando de mi grupo y de todos los grupos. Es decir, porque si no sería indudablemente sospechoso. Es decir, los míos son todos inocentes y los demás no. A ver, acá somos todos culpables, acá estamos todos desequilibrados. Ok. Cuando hay asesinos, en nombre de lo que sea, a esta gente hay que juzgarla. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es cuando hay políticos que son asesinos. Es decir, aquí el problema no es un asesino, porque al final un asesino lo pones en la cárcel, pero un gobierno que decide entrar en la guerra es un gobierno asesino. Es un gobierno que está asesinando a la gente. Asesina a su propia gente y asesina a los demás. Es decir, cuando Rusia decretó la invasión de Ucrania, decidió el asesinato no solamente de ucranianos, sino también de rusos. Cuando el 7 de octubre se decidió el asesinato de los 1.400 israelíes, se sabía que no solamente se decidía este asesinato, que la reacción de Israel iba a llevar al asesinato también de palestinos. Entonces, aquí la cuestión es, yo creo que la humanidad se tiene que limpiar de asesinos. Ahora, la cuestión es cómo. Sí, a Yo, ver, nada más déjame, sí,